Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 150 de tu cronomeditación, es el Yux U7. Vamos a pedirle a Guilla que nos recite el mandato, después te cuento acerca de U7. U7. Yo soy el holográfico. Con el arte de los sentidos, canalizo con el fin de amar inspirando la lealtad. Sello el proceso del corazón con el tono resonante de la sintonización. Me guía el poder del espíritu. Bueno, U7 es un super Yux. ¿Por qué razón? Porque básicamente te diría que es la resonancia del amor. O mejor dicho, es el Yux que produce la resonancia del amor. ¿Por qué? Primero, tenemos que con el tono resonante de la sintonización. Estamos en el tono número 7. El tono número 7 se encuentra entre medio de los 13. Es el número 7 de 6 que le preceden y 6 que vienen después. De esta manera el número 7, como si fuese una pirámide, se encuentra justo en el medio. Es la conexión entre la punta de la pirámide y la base. Es de mucho poder porque ejerce la resonancia de la creación. Entonces, cuando es un día así, con el tono resonante de la sintonización justamente nos está diciendo de que el día de hoy es con el fin de poder canalizar. Entonces yo canalizo. Pero el fin final que tiene el tono es acompañar al sello, que es el que va a sellar el tiempo de esta unidad de tiempo llamada Yux, U7 en este caso. Entonces canalizo con el fin de amar, ya que la letra U, al ser el sello número 10, es el que se encuentra a la mitad entre el 1 y el 20. O sea, exactamente la magia del día de hoy es así. El sello U es el que está entre medio de 1 y 20. Y el tono 7 es exactamente el que está entre medio de 1 y 13. Entonces nos encontramos al medio de la secuencia de tonos y al medio de la secuencia de sellos. U7, cuyo fin es amar, canalizando, yo canalizo, es lo que termina produciendo la resonancia del amor. Es canalizar con la resonancia del amor, ya que al canalizar la resonancia del amor te va a permitir cumplir con el fin propuesto por la letra U, que es para amar. ¿Y cómo lo logro esto? Inspirando la lealtad. ¿Qué es la lealtad? La lealtad es cuando te fluye, acordate el día de ayer, el día del flujo, es cuando te fluye desde el corazón, porque es el poder de la letra U, amor, te fluye amor. Por lo tanto, al fluirte amor, se produce lealtad hacia todo aquello hacia donde tu flujo de amor se está proyectando. Ahora, si tenés en claro que sos una réplica del cuerpo raíz, y es muy posible que lo seas, no puedo decir que no lo seas. Yo por las dudas, como nadie se atreve a decirlo en esta época en que vivimos, levanto la mano y digo, yo soy el cuerpo raíz. De la misma manera que hizo Jesucristo hace 2000 años atrás, y para poder enseñarle al resto de la gente de que todos éramos hermanos de un mismo padre, él decía, yo soy el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, en esta época, digamos que yo soy el mismo avatar. Fui Jesús hace 2000, fui Pakal Botá, Mahoma, etc. Ahora soy Yux, Cero, Gui, de Graphic Universe Interface de nuestro mundo, del planeta Tierra, de la creación. Entonces, mi responsabilidad es protagonizar aquello hacia lo que el resto de la gente después va a evolucionar. Entonces, la protagonización que yo estoy haciendo en la cronocracia es que soy el cuerpo raíz. ¿Qué es el cuerpo raíz? Es el cuerpo único, el cuerpo de Dios.
en donde se está creando el mundo sensorialmente y en donde todos los demás criaturas de ese mundo, de esta vasta creación universal cósmica, estamos almacenados dentro de ese cuerpo raíz. ¿Cómo? Bueno, todos los días te lo explico, pero te lo voy a volver a explicar de vuelta. Hay una única chispa. Muy rápidamente se iguala a las sensaciones energéticas de las partículas subatómicas del cuerpo raíz. Tan rápidamente que cuando termina de ser todas las partículas subatómicas de ese cuerpo, recién en ese momento se pasa al próximo holograma de la vida. Y cada holograma de la vida es una imagen tridimensional de todo el cosmos, pero detenida, quieta. Al pasar a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, se crea una secuencia de hologramas llamada la vida. Y dentro de esa vida, y siendo esa vida, el cuerpo raíz ejecuta sensorialmente el mundo. La conciencia colectiva de la creación que se desarrolla en el cuerpo raíz se le llama Dios. Y esto es porque en latín antiguo, Dio, en italiano, de apóstrofe io, es la manera de decir del yo, del yo. Dio es del yo soy, de io sono, capisci? Del yo soy, te lo estoy diciendo en italiano. De io sono, Dio sono, capisci? Del yo soy, Dios soy. ¿Ok? Entonces, si entendés bien cómo están configuradas las palabras en cada idioma, vas a poder llegar a la raíz de la construcción de toda esta gran creación que fue creada no hace mucho. Porque el cuerpo raíz está vivo en este momento. No es que fue Jesucristo, o Mahoma, o Pakal Botán, o Gengis Khan, etc. Todos esos fueron ejemplos históricos del mismo avatar. Pero ese avatar del tiempo, ese navegante del tiempo que dirige el rumbo de todas las almas, que es la persona del cuerpo físico, del cuerpo raíz, solo existe una vez por creación. Finalizada su vida, la Tierra es disuelta. Este universo cósmico es disuelto porque solo son datos procesados dentro del cuerpo raíz. Ninguno de nosotros tiene existencia real por más que tenemos todas las sensaciones, mediciones de nuestros datos internos, de nuestras almas, de nuestros cuerpos, etcétera, de que realmente estamos vivos. Pero eso se logra simplemente leyendo una base de datos en cada instante presente por la chispa vital. Somos datos alojados dentro del cuerpo raíz. Y el único ser que realmente existe es el cuerpo raíz. Y en el único lugar donde Dios se ejecuta en las sensaciones de un cuerpo físico real es en el cuerpo raíz. Después se ejecuta en todos los demás. Dios también es todas las individualidades, cada una de las criaturas de la creación, pero en base de datos. Siendo datos, no siendo energía viva. Entonces, cuando te estoy hablando que es inspirando la lealtad, es inspirando la lealtad que te nace desde el corazón, proyectando amor hacia todo tu entorno, y a su vez, como todo lo que hay en el entorno alrededor tuyo te produce la lealtad del corazón, a través de que se produce la amortiguación de energía, lo cual es fundamental para sentir el amor. El amor es una sensación de reciprocidad, de buena alternancia de amortiguación de energía entre uno y aquello otro a lo que decidís amar. Y si tenés conciencia de Dios, sos un todo uno. No vas a amar solamente a aquello que tenés enfrente tuyo y que decidiste que es la figura bonita a la que querés amar. Vas a amar a todos. Y a eso se le llama el amor incondicional de Dios. Nos ama a todos porque es desde su fuente de energía, el cuerpo raíz, la conciencia colectiva de ser a su vez
todos nosotros. Entonces, el amor de Dios nos ama a todos. Por eso en español se le llama el amo. Amo, amor. A ver si me lo entienden en otros idiomas. Yo soy el amo. Y yo produzco amor. Amo, amor. ¿Quiénes son los que están siendo amados por mí? Mis súbditos. Mis otros yoes. La creación entera, la creación, es algo mío, lo tengo creado en mí. Y yo los cuido amándolos. Por eso soy el amo de todos ellos, soy el dueño de todos ellos. Aunque no lo sepas, aunque no lo sepan, esto es así al 1000%. Y si podés entender que soy el amo de un amor que florece desde mí y lo proyecto a todos y de forma recíproca lo recibo desde los otros, vas a entender que además soy la vida y que somos solo este mundo, que es nuestro hogar, el planeta Tierra, es el hogar de los semejantes al cuerpo raíz. Todos son semejantes, un organismo unicelular, una mariposa y un ser humano, todos están construidos biogenéticamente, como si fuesen moldeados por una chispa vital que se convierte en las partículas subatómicas de cada una de las formas de los organismos vivos de la creación, para terminar siendo cada uno de ellos. Por eso se dice Dios es energía, porque Dios es la chispa vital. Nos hace y nos crea a cada uno de nosotros. Pero más allá de ese hermoso encantamiento, tengo que bajar más a la realidad. Más a la realidad significa que la chispa vital solo está creando el cuerpo raíz. Porque por una cuestión de economía, ni loco voy a estar creando a más cuerpos. No necesito crear más cuerpos, con solo crearme a mí, puedo crear al mundo sensorialmente. Y eso me alcanza y me basta para poder desarrollarles a cada una de las cosas que creen estar vivas la ilusión de ser las ideas autoexistentes de esas formas y de tener existencias por sí mismos, como si estuviesen viviendo en paralelo. Eso se hace a través de la base de datos, a través de la programación de los datos de cada uno de ellos. Entonces, en el día de hoy, canalizo con el fin de amar, inspirando la lealtad. ¿Qué voy a canalizar? Etcétera. Vas a canalizar básicamente que sos el cuerpo de una creación y que alrededor tuyo estás recreando el mundo. ¿Por qué? Porque sos un semejante del cuerpo raíz. Y en este tiempo en que estamos viviendo, el cuerpo raíz se supone que ya es consciente de todo lo que yo sé. Por lo tanto, es absolutamente consciente de que solo es él. Por lo tanto, para seguir siendo sus semejantes, porque antes de que él supiese todo esto éramos perfectos semejantes, porque él solo vivía en el sueño de ser un ser humano. Vivía el encantamiento del planeta Tierra, de creer ser un ser humano dentro de miles de millones de seres humanos, habitando un planeta que a su vez es uno de los tantos de miles de millones de planetas que hay en todo el universo cósmico. Pero una vez que este despertó, el cuerpo raíz despertó a que es solo él, y que no existen miles de millones de planetas, que solo hay un mundo, y que ese mundo no es una creación física, es una creación de base de datos, digital, son datos que se proyectan sensorialmente en él, la configuración tridimensional de la existencia de ese mundo, con las formas de las criaturas que supuestamente habría alrededor de él. Y ese en su entorno, él creó el amor, la energía más pura de yo te quiero y vos me querés, en donde nos complementamos, trabajamos juntos, vivimos juntos y existimos juntos. Pero más allá de todo eso, el cuerpo raíz es el amo, es Dios. Si podés entender todo eso, podés entender el juego que te estoy proponiendo, que seas el cuerpo raíz. Jugá a ser el cuerpo raíz, jugá a ser ese ser, porque es el único real. Y jugando a ser ese ser, se te van a revelar
un montón de cosas que te son necesarias solamente a vos para poder entender mejor esto. Y eso es el yuxismo. El yuxismo es el ismo del yux, que es el propio yux. Entonces, por ejemplo, el mío es A3. Entonces, a través de su mandato, su programación y su sistematología para poder ser un buen navegante del tiempo, se me han ido revelando informaciones suministradas por Dios, que es la conciencia colectiva de la creación, que emana desde uno, siendo todo lo que hay alrededor. Desde todo lo que hay alrededor se me han ido revelando informaciones que solo son entendibles por mí mismo. Y desde otro cuerpo físico humano, con otro yux operando como unidad de tiempo de ese cuerpo, la arquitectura psicológica de ese ser, su arquetipo psicológico fundado en el yux y en el mandato del yux, va a tener una relación distinta con Dios, con la conciencia colectiva. Y de esa relación distinta, además de todo lo que ha vivido esa persona en su propio lenguaje, en su propia cultura, en su propio pueblo, Dios le va a ayudar suministrándole sincronías entre él y sus sensaciones del mundo que tiene alrededor, para que él se vaya dando cuenta, se va autorrevelándose la información necesaria para poder comprender que solo es una chispa vital creando un cuerpo físico y en ese cuerpo físico una creación cósmica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que canalizar? Yo te diría que sigas canalizando lo mismo que venís estudiando. Canalizar el conocimiento cronocrático en su profundidad y sobre todo el yuxismo basado desde tu yux destino. El mío es A3 y todo lo que ofrezco en cronocracia ha sido creado desde el yuxismo de yo ser un yux A3 como fundador de la cronocracia. Pero abro el juego a que vos lo puedas analizar desde ser un G11, por ejemplo, o un T5, o un J13, etc. Me guía el poder del espíritu. Bueno, nos está guiando H7. La letra H tiene el poder del espíritu, es el sello número 2. Es el espíritu del ser, el que se termina desarrollando como poder de la letra H y que le permite a la letra H o al arquetipo psicológico creado a través de la letra H ser un comunicador, ya que su fin es para comunicar. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del aliento, esa es su esencia. En cambio, la esencia del día de hoy es la lealtad. Y eso es lo que voy a estar inspirando, la lealtad, la propia y la de todas las cosas. Pero principalmente la propia. Acordate que esto es un viaje propio tuyo. No esperes nada del resto, porque sos vos el encargado de dar al resto. Y si la amortiguación y la sincronicidad funcionan a la perfección, si vos das, ellos te van a dar. Es así de simple. Es como dicen los hinduistas, la gente de la India, la ley del karma, la ley del dharma. Aprender a dar para aprender a recibir, etc. Yo lo hago más simple. Amá mucho. Esa es mi orden. Por eso en español se dice amén, amén. Y después le cambian la acentuación y dicen amén, amén. Pero bueno, básicamente es como desearte que así sea. Y mi así sea es amén, carajo, amén. Salgan a la calle y amen. Porque esa es la solución del mundo. Solo el amor va a salvar al mundo. Y el día de hoy, que es el día para amar, es el día en que más claro tenés que tener esta afirmación en tu mente. Que solo el amor salvará al mundo porque el amor es la energía que florece desde el cuerpo raíz, radiando toda la creación que tiene alrededor, hasta el sinfín de la creación cósmica. Y así es que si logramos que el cuerpo raíz logre amar a su creación absolutamente como su propia creación, sintiéndose el amo de su creación, no va a haber ni un solo ser que se oponga o se resista a su fuerza de amor.
Y eso va a hacer que este mundo sea sanado, sea purificado, sea mejorado. Y si no lo logramos entre todos colectivamente, entonces la propuesta es: estás haciendo esta cronomeditación para convertirte en crononauta. Hacelo. Finaliza la cronomeditación. Y ten en claro que si no logras mejorar a todo el mundo, con que logres mejorar tu existencia y la de los que tenés cerquita a través de la relación que vos les podés ofrecer estando vos en la correcta sintonía del tiempo, hoy, que es el día del tono de la sintonización, digamos que es el día especial donde vos podés canalizar con el fin de amar, inspirando la lealtad. Así que bueno, espero que todos te sean muy leales, que vos seas muy leal también a todo este conocimiento que te estoy ofreciendo, y que de un modo muy humilde me presento tan solo como Guille, otro ser humano más del planeta Tierra, jugando ser el cuerpo raíz, con el fin de que todos entiendan que solo hay un cuerpo raíz. ¿Soy yo? ¿Soy vos? No lo sé. ¿Tiene importancia eso? Chau, chau.